lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos llegar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Este día, querido hermano, estamos llevando el culto familiar. Es una bendición, querido hermano, que a través de buscar en oración al Señor tengamos la bendición de un cerco protector. Este día, hermano querido, estamos invitando a todas las familias, a los matrimonios, a unirnos, querido hermano, a favor de la familia, del hogar, institución sagrada del Señor. Te damos la bienvenida, querido hermano, a ti que por primera vez sintoniza la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos este día agradecidos al Señor por el matrimonio. Te doy la bienvenida aquí desde Viescay, desde nuestro hogar. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Agradecimiento hay en este día por permitirnos, hermano, llevar oraciones y súplicas al trono de la gracia para este tiempo de oración. Queremos, hermano, consagrar este tiempo de la familia, este tiempo del hogar, del matrimonio, a la presencia sagrada del Espíritu Santo, para que Él sea el que dirija, hermano, este ministerio y que Dios te dé la gracia, hermano, de que a través de buscar al Señor en familia, Dios nos dará la cobertura y protección que tanto anhelamos. Vamos a orar para que el Señor dirija lo que se va a decir, de lo que Dios va a hablar en este día, que sea su voz la que oigamos, hermano, y que esa palabra germine en nuestros corazones en obediencia. Vamos a hacer la oración en este momento. Amado Padre, aquí de rodillas humildemente ante tu presencia, nos acercamos ante tu presencia con humildad, con sencillez de corazón, rogando ante todo, Señor mío, que nos perdones. Perdona, amado Jesús, la indiferencia, porque sabemos hacer lo bueno y muchas veces cometemos faltas. Perdónanos, Señor, por favor. Alumbra los ojos del entendimiento y da gracia, Padre, para que a través de oír tu voz
esa palabra, Señor, toque el corazón y dé gracias, Señor mío, en el anhelo de buscarte y de poner nuestro hogar en tus manos. Señor amado, aquí nos venimos ante ti a pedir el perdón de nuestras faltas porque hemos ofendido tu presencia al ser desobedientes. Te rogamos que perdones el pecado de indiferencia, de rebeldía, de desobediencia. Hacemos oraciones por la familia y te rogamos que cada hogar, que cada familia esté consagrada en tus manos. Señor, pedimos el perdón. Perdona a los padres, perdona a la madre, perdona a aquel, Señor mío, que ha ofendido tu presencia en el hogar, y te suplico que estas oraciones suban al trono de la gracia. Aquí de rodillas, amado Dios, hacemos súplicas y ruegos a favor de nuestros hijos, de nuestros nietos. Te rogamos por el matrimonio de cada uno de nosotros, que pongas un cerco protector en las familias y que des gracia en estas humildes oraciones. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos, hermano, dar el tema aprender de los errores. De eso Dios nos va a hablar en este día y quisiera poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios que está en el Salmo 32, versículo 5. Y aquí, hermano, vemos cómo a través de buscar el rostro de Dios, desde aquí vemos cómo el salmista reconoce, hermano, el error y la falta que ha cometido y se acerca al Padre Celestial por medio de la justicia de Cristo. Dice el salmista en el Salmo 32:5, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesé y dije, contra ti mis rebeliones, oh Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué bendición, hermano, que cuando uno reconoce que nos hemos equivocado, que hemos tropezado, que hemos sido infiel a la obediencia de su palabra, y al declarar que hemos sido rebeldes, hermano, y que no encubrimos lo que hacemos, sino le declaramos al Señor, el Señor ve la actitud de ese corazón de arrepentimiento y aquí dice, y perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor perdona, hermanos, cuando hay un sincero arrepentimiento y Él promete, hermanos, no acordarse más de esa falta, siempre y cuando nuestra vida refleje y esté en armonía con Él. Por eso tenemos que buscar cada día el consejo de la palabra de Dios a través de un escrito está. Queridos hermanos, de eso vamos a estar dando el tema aprendiendo de los errores. ¿Cuántas veces hemos cometido faltas y de aquello aprendemos? Y si no aprendemos y seguimos rebeldes, seguimos tropezando y nuestra vida no es una vida de victoria, es una vida de fracaso. Por eso, Sergio, en este día, ¿cómo Dios nos va a hablar? Porque cuántas veces, cuántos errores cometemos como padres, como esposos, y muchas veces no lo reconocemos y queremos culpar a los demás cuando el pecado está en nosotros y tenemos que buscar cada día la reconciliación al Señor, buscándolo en la oración. Así es. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos alimenta, la que nos fortalece, Amén. la que nos guía, pero también la que nos enseña. El tema que estamos considerando, hermanos, es un tema en el cual usted y yo somos susceptibles a caer en algún momento determinado. Caemos en errores, caemos en equivocaciones. Y esa sería la pregunta. ¿Usted conoce a alguien que nunca haya cometido un error? No, desde luego que no, porque todos estamos, hermanos, en un mundo de pecado. Es por eso, hermanos, que si nosotros cometemos a un error a sabiendas de que infringimos una ley, entonces ya no es equivocación ni es error, simplemente es pecado. El error, hermanos, es una equivocación que nosotros en algún momento determinado la cometemos por ignorancia, por falta de conocimiento, por alguna decisión precipitada, por no meditarla, por no pensarla. Y por todos ellos estamos nosotros
en el momento de cometerla, porque nuestras emociones, hermanos, nos arrebatan. Y muchas veces, hermanos, tomamos decisiones precipitadas que nos hacen caer en un error o en alguna equivocación. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que nadie es perfecto. Solamente Jesús es perfecto. Sin en cambio, nosotros estamos en el camino de la perfección. Somos perfectibles. ¿Por qué? Porque estamos asemejándonos al carácter de Cristo. Y por lo tanto, hermanos, buscamos la santidad del Señor. Pero cuando nosotros, hermanos, cometemos alguna falta o algún pecado, esto no significa que no estamos en un proceso de aprender, sino que estamos en el proceso de aprender de los errores y de los pecados. Sin en cambio, hermanos, cuando nosotros cometemos algún error o alguna equivocación, no nos sintamos fracasados, porque los errores, hermanos, una vez reconocidos, una vez, hermanos, que estamos dispuestos a cambiarlos, nos enseñan. Por eso es el título de este tema, hermanos, que es aprendiendo de nuestros pecados. Nuestro Señor, hermanos, como lo hemos leído, el salmista lo declaraba, Él había experimentado en su vida, hermanos, errores, equivocaciones, fracasos. Y esto lo llevaron a pecar. Sin en cambio, Él reconoce y clama a Dios y le pide que esos pecados, esas iniquidades le sean perdonados. La palabra de Dios, hermanos, nos da promesas donde el Señor, hermanos, una vez que confesamos nuestras faltas, una vez que reconocemos nuestro pecado y nuestra equivocación, Él las perdona, pero también las olvida. Vamos a leer un texto bíblico, hermanos, donde nos va a dar esa promesa, donde nos da esa esperanza, hermanos, para poder renovar nuestra vida y para aprender de nuestros errores. Aquí en el libro de Miqueas, en el capítulo 7 y el versículo número 18, la Escritura dice, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de tu heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque es amador de justicia? Dios perdona y olvida. El perdón de Dios, hermanos, es por amor. Amén. Y en su misericordia da la oportunidad de enmendar nuestros errores y nuestras equivocaciones, que fueron la causa por las cuales nosotros caímos en pecado. Entonces debemos de aclarar, hermanos, que cuando nosotros nos equivocamos o cometemos un error sin conocimiento de causa, Dios perdona y olvida. Porque ese error, hermanos, posiblemente nos llevaron a infringir un mandamiento, una ley, pero lo hicimos de una manera inconsciente. ¿Por qué? Por tomar una decisión precipitada. Pero sin en cambio, caso contrario, cuando nosotros tratamos de justificar un error o una equivocación, pero conocemos de la ley, entonces ya no es error, ya no es equivocación, sino que simplemente es pecado. Porque nosotros caemos en esa posición con premeditación, con alevosía y con ventaja. Entonces tenemos que definir, hermanos, lo que es un error o equivocación, pero también debemos de definir lo que es el pecado. Por eso la Escritura, hermanos, nos da esta promesa, donde Dios perdona y olvida, siempre y cuando nosotros reconozcamos que ese error inconsciente que hicimos nos llevó al pecado. Y ahí es donde nosotros nos reconciliamos con Dios. ¿Y cuál es el mensaje? De que aprendimos de los errores. ¿Para qué? Para no cometerlos y Amén. para no caer en pecado. Amén. La Escritura sigue diciendo aquí en el versículo 19 de Miqueas 7, Él volverá, el Señor, o Él cambiará o tornará, Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Amén.
Toda iniquidad, hermanos, todo pecado será perdonado y será olvidado. Es lo que la palabra de Dios nos promete. Pero siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento sincero. Y aquí es donde radica la importancia, hermanos, de reconocer nuestros errores o nuestras equivocaciones y aprender de ellos para no volverlos a repetir, para ponernos a cuentas delante de Dios, hermanos, y para clamar en sus promesas. Amén. Todas esas promesas, hermanos, se hacen en nosotros una realidad cuando nosotros nos sometemos, hermanos, a reconocer nuestras faltas, nuestros errores y también nuestras equivocaciones. Es por ello, hermanos, que estamos considerando este tema de que debemos de aprender de los errores. Pero una vez que lo hemos comentado, lo tenemos otra vez que enfatizar. El error o la equivocación por ignorancia o por una emoción que a veces causa algún desperfecto o alguna lastimadura en alguien más, tenemos que ponernos a cuenta de Dios porque hemos ofendido. Pero sin en cambio, hermanos, cuando nosotros cometemos un error o una equivocación, infringiendo la ley de Dios, a sabiendas que la vamos a infringir, entonces ya no es error ni equivocación, ya es pecado. Es por eso, hermanos, que debemos nosotros de definir cuál es nuestra conducta, porque hay una similitud entre la conducta del hombre y su carácter. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero el énfasis, hermanos, del tema es de que Dios perdona, Dios olvida, siempre y cuando nosotros reconozcamos que que nos equivocamos y que cometemos errores. Amén. Dios nos está hablando, querido hermano, como matrimonio, nos habla como padres. ¿Cuántas veces se guardan semillas de odio en nuestro corazón? ¿Cuántas veces, hermano, vive uno con esa condenación de que no te voy a perdonar lo que me hiciste? Y entre más, hermano, estás con esas semillas de rencor, de odio, más se están multiplicando. Aquí en Miqueas 7, 18 y 19 nos habla del perdón de Dios cuando lo confesamos, cuando nos arrepentimos. El Señor promete, hermano, perdonarnos y no acordarse más de esa falta. Y ese es un ejemplo que nos da como esposos, como esposa, esposo, que si hemos fallado, hermano, que si hemos lastimado a tu compañero, a tu compañera, pedirle perdón a Dios ante todo, reconociendo, hermano, tu falta, reconociendo tu pecado y pedirle perdón a ella o a él para que Dios sane y restaure ese corazón, tenemos que pedir perdón a Dios y pedirle perdón a aquel que ofendiste. Ya sea tu esposo, ya sea tu hijo, ya sea tu nieto, a cualquier miembro de la familia que hayas ofendido, lastimado injustamente, o posiblemente ese dolor causó una separación en el hogar y por eso se dividió una casa. Hermano, no puede haber reconciliación si no hay perdón. No puede haber reconciliación y paz si Dios no perdona esa falta. Y lo tenemos que confesar y tenemos que abandonarlo para que Dios restaure y para que Dios olvide todo aquello que tú hiciste, porque aquí en Miqueas claramente dice que el Señor no se va a acordar más de aquello. Borrón y cuenta nueva. Ya borraste eso y ya no sabes, ya no está. Y qué bendición que así Dios perdona. Entonces, hermanos, pidamos al Señor que cuando perdonemos, perdonemos a la forma como el Señor nos da, no como nosotros, no como la humanidad perdona, porque todos conocemos esa frase, te perdono pero no olvido. Te perdono mientras no te vea, no te me acerques, no hables, ni estés cerca de mí, te perdono. ¿Por qué? Porque no te veo. No, cuando Dios nos perdona, hermano, echa atrás de su espalda el pecado, no se acuerda y va y nos abraza, va y nos busca, va y se acerca cada día más a nosotros. ¿Así perdonamos o estamos, hermanos, con una limitación de que ya te perdoné, pero no olvido lo que me hiciste?
Y sigues cargando esa herida y sigues lastimándote. Y lo peor, hermano, es que estás con amargura y eso se contagia a los hijos, se contagia al esposo. Por eso debemos, hermano, escudriñar este santo libro, porque ahí tenemos el manual. Aquí Dios nos habla, aquí Dios nos enseña cómo hacer las cosas. Por eso se llama culto familiar, porque nosotros hablamos con Dios a través de la oración y Dios nos contesta a través de un escrito, está, a través de su santa palabra, aprendiendo de los errores. Y es lo que le pedimos al Señor, que aquello que hicimos que nos ha dolido mucho, no lo volvamos a hacer y que nos ayude. Por eso estamos pidiendo al Señor su gracia y su favor en este día. Así Amén. es. Aquí en el Salmo 19 y el versículo número 12, el salmista expresa, hermanos, su sentir en su corazón de los errores que había cometido. La palabra de Dios dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Esta es una pregunta que el salmista se hacía. Y luego responde, dice, líbrame de los que me son ocultos. Con esta expresión, hermanos, de quién podrá entender sus propios errores, el salmista relaciona que existe esa unidad entre lo que es el carácter y entre lo que es la conducta. Cuando usted reconoce que por alguna debilidad usted se equivocó por su carácter, que no ha sido bien formado, que no está cimentado, entonces su conducta cristiana, hermanos, es reconocerla y es no dejarla oculta en el olvido. Ahí está la relación entre lo que es la conducta y el carácter. Un hombre se comporta en su conducta de acuerdo al carácter que tenga. El salmista había reconocido que había cometido errores, pero su conducta cristiana, hermanos, lo lleva para buscar el arrepentimiento delante de Dios. Por eso la Escritura dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? A la mente humana, hermanos, nunca los vamos a entender. Es más, los vamos a justificar o tratar de justificar. Pero en la conducta cristiana, hermanos, es reconocerlos. Por eso la Escritura dice, líbrame de los que me son ocultos. Cuando nosotros no queremos reconocer nuestros errores o nuestras equivocaciones, las ponemos en el olvido, las ocultamos, no las reconocemos. Así nunca Dios va a poder obrar en nosotros, porque nosotros mismos nos estamos engañando. Por eso, hermanos, debemos de aprender de los errores, tal como el salmista lo expresa. Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, el carácter cristiano, hermanos, debe de estar relacionado con la conducta. Entre mejor conducta tenga usted, quiere decir que tiene el carácter cristiano. Y al revés, entre menos carácter cristiano tenga usted, su conducta, hermanos, es desordenada. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso el salmista, hermanos, una vez que él reconocía que aprendía de sus errores, siempre le pedía a Dios de su misericordia y que se acordara de él porque se había arrepentido. Aquí en el Salmo 139, en el versículo 23 y 24, la palabra de Dios dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Lo oculto, hermanos, para el hombre es visible para Dios. A Dios jamás lo vamos a poder engañar. Es por eso, hermanos, que no debemos de poner en el olvido nuestros errores, nuestras equivocaciones. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros pensamientos más íntimos y puede guiarnos, hermanos, con toda seguridad por sus caminos y librarnos de los caminos de perversidad. Si hemos cometido errores o nos hemos equivocado, esto no quiere decir que vivamos una vida de fracaso. Consideremos, hermanos, el caso del apóstol Pablo. Él había sido un hombre culto,
él había sido un hombre preparado. La Escritura revela, hermanos, cómo él tuvo ese talento que Dios le había dado y él desarrolló su inteligencia en función al conocimiento que tenía de la ley de Dios. Amén. Pero no solamente conocía la ley moral, sino que él conocía, hermanos, las normas, los estatutos, los preceptos, conocía la ley mosaica, conocía las leyes en cuanto a las ceremonias y ceremonias religiosas. Él estaba, hermanos, comprometido con el Dios aquel proclamaba, pero sin en cambio su conducta era totalmente equivocada. Posiblemente él conocía la ley, pero no conocía al autor de la ley. Y era un hombre, hermanos, que se dejaba arrebatar por las obras de la ley, olvidándose del amor que representa la ley del amor, que es la ley de Dios. Vamos a ver el caso, hermanos, de cómo él antes de su conversión, cómo la Escritura narra que él era. Porque después de su conversión él reconoció que se había equivocado. Aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 8 y el versículo número 3, hablando de Saulo, la Escritura dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo tenía un concepto muy equivocado de su religión y del Dios a quien él decía servir. Él conocía los mandatos, los estatutos, los preceptos, conocía la ley de Dios, pero no conocía al autor de la ley. Sin en cambio, hermanos, el Señor no lo desecha, el Señor no lo condena, Amén. sino que le da una oportunidad para regenerarse. Es por eso, hermanos, que por medio de la conversión lo hace uno de los más grandes evangelistas que la Biblia registra. La palabra de Dios dice aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 13 y el versículo 2 y 3, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Amén. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron y los enviaron. Pablo, hermanos, había ya sido convertido, tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo en el camino a Damasco. Pero ahora ya convertido, fue dirigido por el Espíritu Santo y a través de los líderes de la iglesia en aquel entonces, de los profetas, de los maestros, orando al Espíritu Santo con ayuno, el Espíritu Santo apartó a Pablo, olvidándose de su vida pasada que había tenido y dándole la oportunidad para que regenerara su conducta y para usarlo como un instrumento escogido en las manos del Señor para llevar su santo evangelio. Es por ello, hermanos, que la obra que le encomendó el Espíritu Santo le concedió llevar las nuevas a los gentiles. Pablo había aprendido a sus errores, pero fue necesario que se convirtiera, que tuviera un encuentro con Dios, porque su pasado, hermano, no hablaba nada bien de él. Sin en cambio, el Señor lo usa y lo utiliza porque lo transforma, porque vio su corazón arrepentido. Amén. Aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 9 y el versículo 15, la Escritura lo dice. Hechos 9:15, y le dijo el Señor, aquí está hablando de Ananías, que fue enviado por el Señor para que le impusiera las manos a Pablo. Hechos 9:15, y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Amén. Ananías, hermanos, cuestionaba a Dios de que Pablo era un hombre perverso, era un hombre vil, que perseguía a los cristianos, que los encerraba en las cárceles y a muchos de ellos, hermanos, daba su voto para que fueran muertos.
Sin en cambio, el Señor le dice, ve, dice, porque instrumento me es escogido para llevar mi nombre. Y ahí está el mensaje del Evangelio. Ahí está la comisión que Dios le había dado para que llevara las buenas nuevas de salvación a los gentiles y a los reyes de la Amén. tierra. Amén. El Señor, hermanos, le contesta el cuestionamiento a Ananías. Él había recordado que Pablo era un hombre perverso, que había tenido muchos errores y muchas equivocaciones en su pasado. Pero Dios, hermanos, veía en Pablo un hombre arrepentido y cumple su promesa del llamado que le había hecho desde el vientre de su madre, porque Pablo ya tenía el llamado. Y esto no significa que en su vida, en el transcurso de su vida, aunque tuvo errores y tuvo equivocaciones, ese llamado, hermanos, iba a permanecer. Y lo confirmó a través de aceptar la conversión por medio de Cristo, donde le promete la salvación, pero también le comisiona para llevar el Evangelio. Así como Pablo, hermanos, nosotros somos propensos a cometer errores. Y aquí nosotros tenemos que hacer un análisis de nuestra vida. O sea, cuántos errores, cuántas equivocaciones hemos cometido en el pasado que posiblemente han causado un daño a alguien más, pero ahora ya convertidos, como Pablo se convirtió, hermanos, tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y como el salmista decía, que no tenemos que poner en lo oculto los errores que hemos cometido, sino que los tenemos que confesar delante de Dios para que Dios nos dé otra oportunidad. Y el Señor comprende, hermanos, que cuando nosotros nos equivocamos o cometemos errores por ignorancia, Dios nos perdona, Dios nos da otra oportunidad. Pero sin en cambio no podemos justificar errores o equivocaciones cuando lo hacemos de antemano sabiendo que la ley de Dios, hermano, nos dice que no debemos de cometer tal o cual acto. Entonces ese error ya no es error, sino que es un pecado. Por eso la palabra de Dios nos enseña, hermanos, con estas ilustraciones de sus siervos, cómo nosotros nos podemos reconciliar y cómo nosotros podemos aprender de nuestros errores pasados, tal como el apóstol Pablo lo hizo. Amén. Estamos llevando la familia, estamos hablando del hogar, hermanos, donde muchas veces estamos combatiendo, luchando contra el pecado, hermano. Pedir al Señor, así como le dijo a Pablo, instrumento me es esto escogido por Dios. De lo que no sirve, Dios hace joyas, hermano. De lo que está tirado, Dios levanta y edifica. Querido hermano, en el hogar es a donde hay la guerra espiritual. ¿Cuántas madres piden por sus hijos que están esclavizados, que están atados a una adicción? Y muchas veces uno como padres ya los juzga y dice, esto ya no sirve. Pero déjame decirte, querido hermano, visualiza, perdona la falta que ha cometido tu hijo, si lo has despreciado, si lo has hecho a un lado porque te ofendió, porque ofendió tu presencia, ofendió a la familia y lo has desechado. El Señor no lo ve así, hermano. El Señor desea reconciliar hogares. Desea reconciliar familias, desea que los padres tengamos sabiduría, desea que los padres estemos, hermano, en el torno del altar de Dios, pidiendo su protección. Por muy urgentes, querido hermano, que sean tus negocios, nunca dejes de reunir a tu familia en torno del altar espiritual, pidiendo la cobertura de los santos ángeles de Dios para tu casa. Porque recordemos, nuestros amados están expuestos a las tentaciones. Por eso es importante, querido hermano, saber perdonar y de esos errores que se cometen, dar la oportunidad de que se levante ese joven, de que se levante tu hija. Pedir al Señor la sabiduría y el amor de Dios, porque en el hogar, hermano, necesitamos la dirección, la sabiduría de Dios. El hogar y el matrimonio es una institución sagrada que Dios bendijo desde el principio. Que de esos errores que se han cometido se aprendan lecciones, hermanos. Cada uno de nosotros hemos cometido errores, faltas.
Nadie puede decir yo soy perfecto. Yo no cometo ningún error. Todos hermanos. Pero que de esos errores en este día aprendamos a seguir el consejo de Dios y que nuestros pasos sean enderezados por la mano y la providencia de Dios. Por eso estamos pidiendo en este día la gracia, hermanos, de aprender de los errores, de aquello que nos ha hecho llorar, que en este día, Señor, lo reconozco, lo confieso, he sido rebelde y hasta orgulloso para perdonar. Enséñame, Señor, la humildad. Tú verás que aquello de herida y todo dolor que diste. Por eso estamos pidiendo, hemos cometido, ayuda del Señor nos dé gracia. Así es. Amén. Siempre, hermanos, somos propensos a cometer errores y Amén. equivocaciones. Amén. Hasta el hombre más sabio, hasta el hombre más consagrado. Estamos en esa situación, hermanos, de que podemos caer en algún momento en alguna equivocación o en algún error. Pero Dios, hermanos, no juzga lo que hacemos sin antes mirar nuestras intenciones. Y ahí está, hermanos, el secreto para que nosotros podamos reconocer cuando nos equivocamos o cometemos un error, pero también cuando esa equivocación la queremos justificar por un pecado que hemos cometido. Ahí está la gran diferencia. En otras palabras, a veces cometemos errores sin intención, por alguna situación en específico. Nos apresuramos a dar alguna resolución, nos apresuramos a tomar alguna decisión, nuestras emociones nos embargan, caemos en errores y en equivocaciones, pero otras veces, hermanos, lo hacemos con intención. Y cuando nosotros hacemos las cosas con intención, entonces ya no es error ni equivocación, sino que ya es una falta flagrante delante de los ojos de Dios porque infringimos su ley. Hay una gran diferencia, hermanos, entre lo que es error, equivocación, pero también lo que es pecado. Es por eso que insistimos, hermanos, que todos, absolutamente todos, somos propensos a caer en errores. Pero debemos de tener cuidado, hermanos, de no autojustificarnos. Cuando a sabiendas de que ofendemos la ley de Dios, queremos justificar nuestra falta con una equivocación o algún error. Dios, por eso, hermanos, ve la intención que hay en nuestro corazón cuando nosotros nos equivocamos. Porque Él sabe, hermanos, cuál es nuestra debilidad y por qué tomamos resoluciones apresuradas. Ahí es donde Dios nos da la segunda oportunidad. Pero sin en cambio, cuando erramos a sabiendas que no lo tenemos que hacer, hermanos, entonces viene el juicio de Dios. Veamos un pasaje bíblico, hermanos, donde el profeta Samuel, un hombre llamado por el Señor, que aparte de profeta era sacerdote, que conocía de la ley de Dios, también fue propenso a caer en errores y en equivocaciones. Y de esta historia, hermanos, vamos a sacar provecho porque la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros de una manera personal. Aquí Amén. en primera de Samuel, capítulo 16 y el versículo número 7, la escritura dice, y Jehová respondió a Samuel. Recordemos que el Señor había mandado a Samuel a la casa de Isaí para ungir a uno de los hijos de Isaí como el ungido de Dios. Por eso estamos leyendo lo que la escritura dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Samuel ya había escogido por lo que veía a uno de los hijos de Samuel que lo impresionó y tomó una decisión precipitada. Por eso la escritura lo dice y dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice el Señor. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Amén. Hasta este gran siervo de Dios, Samuel, se equivocó.
y cayó en un grandísimo error al dejarse llevar por sus emociones y de una manera impropia tomar un juicio equivocado. Por ello, el Señor le amonesta y el profeta lo acepta y corrige su proceder. Ahí está la importancia, hermanos, de aceptar lo que Dios nos manda, de reconocer que nos equivocamos por un mal proceder, como en el caso de Samuel, pero el Señor lo corrige y Samuel acepta la corrección. Y sigue diciendo aquí en el versículo número 11 de 1 Samuel 16. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿están aquí todos tus hijos? Versículo 16 de Samuel, versículo 11 de Samuel 16. ¿Están aquí? Dijo Samuel a Isaí, ¿están aquí todos tus hijos? Y él respondió, queda aún uno el menor. O sea, Samuel ya había sido reprendido por el Señor. Entonces recapacitó y le pregunta a Isaí, bueno, ¿están aquí todos tus hijos? Y dice, no, dice, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. El Amén. profeta había aceptado su error y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántatelo y úngelo, porque este es él. Samuel, hermanos, había sido reprendido por tomar una decisión errónea. Luego recapacitó y no tomó decisión alguna hasta no conocer todos los hijos de Isaí. Y al ver al menor, antes de dar juicio, Dios toma la decisión. Se da cuenta de cómo Samuel primero se equivocó. Él corrige, pero después quien toma la decisión no es Samuel, sino que es Dios, porque Amén. sabía que Samuel se podía equivocar nuevamente. Y Samuel se somete a Dios, acepta lo que Dios le está diciendo. Dios tomó la decisión y él escoge a su ungido. Y esa es una gran lección en la actitud de Samuel de ser humilde y de aceptar su equivocación. Es por eso, hermanos, que al igual que Samuel, nosotros debemos de reconocer cuando nos equivocamos. Debemos de reconocer nuestros errores. Debemos de aprender de ellos. Debemos de buscar la dirección de Dios, hermanos. Nos tenemos que poner a cuentas con Él. Y como lo decíamos, Dios ve la magnitud de nuestra falta, pero también Dios ve la intención de nuestro corazón. Y Él sabe, hermanos, que cuando por impulso nosotros tomamos una decisión y nos equivocamos, Dios nos da una segunda oportunidad. Pero no tratemos, y lo volvemos a enfatizar, no tratemos de encubrir nuestra falta, hermanos, a sabiendas de que rompemos con una ley de Dios. Ahí es donde Dios entonces, hermanos, toma juicio en cada uno de nosotros. Por eso, la actitud de Samuel, hermanos, fue de sometimiento, porque él reconoció, me equivoqué, cometí un error. Entonces voy a escuchar la voz de Dios y voy a hacer lo que Él dice. Y la decisión la tomó Dios. Amén. Si ustedes se fijan, hermanos, el Señor no desechó a Samuel. El Señor no avergonzó a Samuel porque se había equivocado, sino con el amor y con la sabiduría de Dios lo reprende, pero también, hermanos, lo lleva para que tome una decisión correcta y para que esa equivocación que él tuvo aprendiera él de que debería de ser un hombre más sabio, más apegado a Dios y no tomar juicios precipitados. Nosotros podemos evitar, hermanos, muchos errores que cometemos si dominamos nuestro carácter, si sometemos nuestro dominio propio, si confiamos en lo que Dios nos promete
para nosotros mismos. De cuántos errores nos hubiéramos podido librar en el pasado si hubiéramos obedecido? Amén. Pero el pasado, hermanos, ya no lo podemos cambiar. El pasado ya quedó atrás. Pero tenemos que sacar provecho de las experiencias, de los errores, de las equivocaciones del pasado para no repetirlas. Es por eso, hermanos, que estamos leyendo lo que la palabra de Dios nos muestra a través de la vida de los grandes siervos de Dios que también se equivocaron, también cometieron errores, pero Dios en su misericordia, hermanos, les da una nueva oportunidad para que aprendan de los errores del pasado. Amén. La familia, hermanos, donde muchas veces la actitud de nuestros hijos, hacemos separación entre unos y otros. Muchas veces identificamos a uno porque es educado, porque es de buen parecer, porque es atento, porque es el correcto, y vemos que en él hay muchos talentos. Y sin embargo, muchas veces se hace de menos al que no tiene nada de gracia y se señala. Y cometemos falta, hermano, porque debemos de ser lo contrario, apoyar más a aquel que necesita más atención. Porque recordemos, hermano, Dios no ve el hermoso de la apariencia, Dios ve el corazón. Y Dios nos habla, hermanos, para que en nuestros hijos veamos la actitud de su corazón. Porque muchas veces queremos hacer el molde como nosotros, que se parezca a nosotros, que camine como nosotros, que hable. Hermano, pidamos que la gracia del Señor se derrame en las gracias, los dones que les ha dado a nuestros hijos. Que lo que tú ves que no sirve, para Dios sirve. En el hogar, hermanos, es a donde muchas veces se llora, donde muchas veces pasamos tristeza, decepciones. ¿Por qué? Por errores que cometemos, por falta que seguimos haciendo. Que en este día que el Señor nos ha hablado a través de personajes bíblicos, a través de su santa palabra, que aprendamos, hermano, que eso sea para no cometer más ese error y salir adelante, porque si queremos llevar una vida que Cristo nos da, una vida de abundancia, una vida de bendición, no lo vamos a tener si no examinamos nuestra vida ante todo, si no pedimos al Señor que nos dirija en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Por eso, hermano, hay un altar que se edifica de oración. Hay un altar donde exponemos la palabra de Dios y nos unimos como familia, nos unimos como matrimonio. Y ese altar, hermano, lo dejó el Señor para ti y para mí, como padres, como hijos de Dios. Que de los errores aprendamos, hermano. Hemos oído, hermano, cómo Dios perdona y cómo Dios olvida. Y te dice, adelante, no me acuerdo de lo que hiciste. Que aprendamos lo que hemos hablado, cómo Dios ha testificado a los siervos de Dios con su amor y su misericordia. El culto familiar es una bendición. Estamos llevando en este día la gracia de su No. presencia. ¿Sí? Entonces estamos llevando su Sí, misericordia. amén. Amén. También la palabra de Dios, hermano, nos enseña que otro gran siervo de Dios, como Noé, después del diluvio, hermanos, él comete un error grandísimo. Vamos a leer, hermanos, aquí en el libro de Génesis, en el capítulo número 9, versículos 20 y 21, lo que la palabra de Dios nos dice. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Noé, hermanos, no hizo nada malo al plantar la viña. Cristo mismo había tomado del fruto de la vid, bebiéndola en la noche de la última cena de su ministerio terrenal. El jugo de uva, hermanos, es permitido mientras se ingería sin fermentar. Químicamente, hermanos, cuando usted deposita o deja en reposo el jugo de uva, sufre una transformación natural química y toma alcohol, o sea, se alcoholiza. Y Noé lo sabía. Y Noé, hermanos, a sabiendas de que él podía ser afectado en sus sentidos
toma el jugo de la uva fermentado, se embriaga. Noé cometió un error, desobedeció a Dios, porque él sabía conscientemente lo que estaba haciendo. Afectó sus sentidos, tomó decisiones equivocadas y trajo aprobio para su familia, pero también trajo condenación por un error, por una equivocación que él tuvo a sabiendas de que ofendía a Dios. Es por eso que, como hemos dicho, hermanos, que cuando nosotros cometemos errores o equivocaciones de una manera impulsiva o emocional, Dios conoce la intención de nuestro corazón y nos da una nueva oportunidad para enmendarnos, siempre y cuando reconozcamos ese error. Pero si nosotros lo hacemos de una manera sabiendo que estamos ofendiendo un mandamiento, entonces no tratemos de justificarlo ni decir que nos equivocamos o que cometimos un error, porque como lo hicimos con conocimiento de falta, hermanos, pecamos. Hemos aprendido, hermanos, por la Biblia, cómo el Señor nos da oportunidades para que podamos nosotros, hermanos, reconvertir nuestra vida, para que podamos nosotros, hermanos, pedir una nueva oportunidad al Señor, para que nosotros podamos aprender de los errores del pasado, hermanos, y convertirlos en bendición para nuestra propia vida. Es por ello, hermanos, que insistimos y le sugerimos a usted, hermanos, que la palabra de Dios es la que nos ministra, que la palabra de Dios es la que nos alimenta. La palabra de Dios, hermanos, es la que pone esa base para que nuestra fe, nuestra confianza en Dios, hermanos, se mantenga. Seamos obedientes, hermanos, escudriñemos su santa palabra, obedezcamos sus santos mandamientos, hermanos, y tendremos una vida exitosa viviendo bajo la conducción de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, vamos a hacer una oración de consagración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, hermanos, que nos dé una nueva oportunidad y que de los errores que hemos cometido en el pasado, Amén. tengamos, hermanos, esa nueva oportunidad para enmendarlos y vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orarnos. Amén. Padre amado, aquí de rodillas humildemente presentamos tu presencia, presentamos, Señor, tu palabra y te suplicamos que tu santa presencia derrame gracia, Señor, en lo que hemos hablado. Tu voz, Señor, fue expuesta a muchos, Señor, y es por eso que pedimos tu bendición en este día. Hay muchos hogares, Señor, hay muchas familias que fallamos. Te rogamos, amado Jesús, que no mires el pecado, no traigas a memoria la falta, que des gracia en el arrepentimiento sincero, que nos ayude, Señor, para que de lo que hemos, Señor, fallado, podamos aprender. Da gracia, Señor, en el arrepentimiento sincero. Te suplico, Señor amado, por esos padres que están pasando dolor y tristeza, por esas madres que sufren y lloran al ver, Señor, a sus hijos sujetos, Señor, a una esclavitud. Te ruego que intervengas, amado Jesús, que des gracia a esa madre y ese padre que están clamando y suplicando por su matrimonio, por su hogar. No permitas que el enemigo desbarate una casa. No permitas que el enemigo destruya un hogar. Te suplico humildemente, Señor, que la gracia de tu Santo Espíritu nos dé la convicción en nuestro corazón para edificar el altar espiritual. Y te pido, amado Dios, por el culto familiar. Pon el deseo en los padres, pon el deseo en el joven y en la niña, de que al buscar de tu presencia, ahí encontrarán la protección divina. Señor amado, hacemos oraciones por los que en este día están pasando el dolor y la tristeza de una separación. Te ruego que edifiques hogares, que construyas familias, que des gracia en sabiduría a los padres, que pongas el anhelo y la fe en sus corazones para guiar a los más pequeños en tu verdad. Te suplico, amado Dios, por el hogar y la familia, y ruego por los matrimonios, Señor, que han fallado. Te suplico tu bendición para este culto familiar. Da gracia en las oraciones que hemos elevado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día y seguimos orando, hermanos, para que Dios edifique el hogar y las familias.
Que Dios bendiga tu matrimonio, bendiga tus hijos y nietos. En nombre de Jesús, amén. Amén.